buenas tardes a todos los que se están conectando el día de hoy a esta transmisión en vivo. Somos Voces en Acción, tu mejor espacio de información. Soy Melissa Vera y el día de hoy tenemos una entrevista muy interesante porque vamos a hablar de muchísimas cosas que han estado pasando en el país a través de esta semana. Tenemos un invitado bastante especial que nos va a dar su opinión acerca de todo lo que está pasando ahora con el país, ¿no? Tenemos el gusto de hoy tener al doctor Cristian Pardo Reyes. Él es abogado, además de tener un doctorado en lo que es Derecho y Ciencias Políticas, y también tiene un máster en Sociología y Política. Un gusto, Cristian. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muchas gracias por la invitación. Listo. El día de hoy queremos que primero nos digas un poco cómo es que es tu faceta en apoyar a los derechos de la juventud. ¿Cuál es tu labor? Bueno, en realidad yo me vinculo a los asuntos de juventud precisamente en una coyuntura parecida hace unos 20 años, porque fui también universitario a finales de los 90, en la etapa que gobernaba Alberto Fujimori. Durante 3 años marchamos, 3 años, y luego de culminar mi carrera, el año 99, tuve la oportunidad el año 2001 de cursar un posgrado en Israel vinculado a asuntos de la juventud. Entonces me vinculé tanto al tema que hasta ahora continúo en ello. Y me desarrollé en el campo del derecho y la defensa de los derechos de la juventud. Genial. Bien, entrando un poquito más al contexto de todo lo que está pasando en el país, sin ir muy lejos, el pasado jueves el Tribunal Constitucional dio su fallo a la primera demanda competencial que había puesto el de aquel entonces presidente. Coméntanos, ¿cómo ves este tema? Yo creo que el Tribunal Constitucional ha actuado de forma cauta y previsible, toda vez que al fracasar ese primer intento de vacancia no tenía sentido que se pronunciara. Entonces, significa que ha fallado de forma adecuada. Yo he escuchado algunas voces que con todo derecho también reclaman que el Tribunal Constitucional tuvo que haber conceptualizado lo que significaba la vacancia por incapacidad moral. Sin embargo, tenemos que recordar que el Congreso de la República tiene también la facultad y la potestad de interpretar sus propias leyes. Eso se llama la interpretación auténtica. Claro. Y eso es lo que creo que se va a debatir esta semana. Perfecto. Pero cuéntame, en todo caso, ¿no crees que hemos dejado pasar una buena oportunidad para que se marquen los lineamientos de lo que es la incapacidad moral? Fíjate, tiene casi 198 años esta causal para vacar un presidente. ¿Crees tú que en 198 años justo este era el momento indicado, un momento de crisis para poder conceptualizarlo? Eso puede ser materia de una discusión. Sin embargo, utilizar esa situación para generar otras circunstancias me parece que no está bien. ¿Por qué? Porque el que no conceptualice el Tribunal Constitucional este asunto no significa, por ejemplo, que el Congreso de la República haya ejercido el derecho que tiene a aprobar o desaprobar una vacancia. Porque está en la Constitución, es constitucional. Es constitucional, perfecto. Se ha hablado muchísimo, personas que quieren hacer reformas a la Constitución, hasta personas que quieren una Constitución totalmente nueva. Basándonos en este último punto, ¿cree que la sociedad peruana está lista para una nueva Constitución? Yo lo que creo que el Perú está listo para discutir el tema. Y eso viene hace 20 años. Recordemos que durante el gobierno de transición de Valentín Paniagua, este fue un tema que se trató y se aprobó un informe de la comisión que justamente estaba tratando la necesaria reforma en la Constitución. Mira, hace 20 años. O sea, la Constitución solamente tenía 7 años. ¿Por qué? Porque se cuestionaba la forma como es que se había aprobado. Sin embargo, uno analiza en distintas partes del mundo, es una de las pocas constituciones en el mundo que fue aprobada por un referéndum. Claro, que hubo un cuestionamiento porque hubo el guano caso, la gente de repente no se acuerda de eso. Y fue muy cuestionada en su momento. Sin embargo, ya la Constitución va a cumplir 27 años y yo sí creo que es necesaria una reforma de la Constitución. Ahora la cuestión está en definir y decidir cómo es que va a ser esa reforma, ¿no? En aquella oportunidad la comisión, que estuvo conformada por distinguidos juristas, y muchos de ellos ya no están presentes aquí en el mundo, consideraron que, por ejemplo, se podía convocar una asamblea constituyente
¿no? A través de una consulta primero. Algunos consideraron también que podía hacerse a través de una reforma dentro de del propio Parlamento. Entonces, esas modalidades creo que están allí y se tendrían que discutir. En democracia, por supuesto, como siempre hemos estado. Perfecto. Bien, hemos podido notar que los mecanismos de diálogo ahora están pero totalmente perdidos. Ya las personas no tienen ese ámbito de dialogar para poder llegar a un consenso. Entonces, ¿cuál sería el mejor camino para poder recuperar estos mecanismos de diálogo? Yo lo que creo que una persona que espera dialogar tiene que tener un interlocutor que también quiera dialogar. Ese es el punto. O sea, eso no puede ser, como dicen, un diálogo de sordos. Claro. Sin embargo, observamos algunas cuestiones que a mí me han llamado la atención. Por ejemplo, que un congresista que fue expresidente de la República no lo dejen dar una conferencia de prensa en el Congreso de la República. Eso me llama la atención, por ejemplo. Y no está bien, porque creo que todos finalmente tienen derecho a opinar y a decir lo que tienen que decir. De otra parte, es necesario que los medios de comunicación puedan, y creo que están en la obligación, porque así lo requiere la opinión pública, que escuchen distintas posiciones. Porque yo estoy viendo que hay un sector de los medios de comunicación que solamente están dando una versión de los hechos y una versión de lo que supuestamente dice la norma. Sin embargo, y estos ocupan casi el 85% de los medios de comunicación del Perú, eso es algo que debe llamar la atención. Yo creo que la opinión pública tiene que sacar su propia conclusión, porque no puede ser posible que nos estén agarrando prácticamente el polo de la camisa para decirnos esto es así, porque el 85% de los medios de comunicación nos dicen cómo son las cosas. Eso no debe funcionar así en democracia. En democracia creo que uno tiene la posibilidad de acceder a un medio de comunicación para dar su posición, tanto el oficialismo como la oposición. Eso es una democracia. Diría que poca imparcialidad de parte de estos medios de comunicación. Sí, es cuestionable. Es cuestionable. Sí, claro que sí, es cuestionable, ¿no? Pareciera que estuviéramos en la época fujimontesinista, pero a la inversa. O sea, los medios de comunicación en esa época, y creo que la gente tiene que recordar claramente eso, estaban comprados y solamente daban una sola versión y parecía que viviéramos en el país de las maravillas. Ahora no se compran a los medios, pero uno de los asuntos que más polémica ha desatado ha sido la publicidad estatal en los medios de comunicación. Y si uno analiza cómo está la torta publicitaria, pues te vas a dar cuenta quienes obtienen más dinero por este tipo de publicidad y quienes tienen menos. Entonces uno hoy va analizando que de repente, yo no quiero obviamente hacer algún tipo de acusación, sin embargo, pareciera que uno más o menos puede orientar la línea editorial de un medio, ya no sobornando, sino poniendo sobre la mesa la publicidad estatal. Publicidad. ¿No? Es bien curioso, pagando ¿no? pautas, se podría decir. Exacto, ¿no? Entonces es bien interesante por lo menos, y yo sí creo que es necesario discutirlo y debatirlo. En democracia así funciona esto. Por supuesto, Así perfecto. Ahora, el martes 17, el señor Francisco Sagasti tuvo ahora lo que es la presidencia, ¿no? Juramentó un día después de que fue electo con los 96 votos a favor, los 26 en contra y 0 abstenciones, que es algo que no se ve mucho en realidad. ¿Cómo ve usted este nuevo ascenso del señor Sagasti a la presidencia del Perú? Francisco Sagasti es una persona que merece todo mi respeto. Es una persona con una trayectoria impecable, ¿no? Más allá de alguna anécdota, que él mismo así la describe, de haberle pedido un autógrafo a Serpa Cartolini y al árabe, que eran pues miembros del MRTA, que habían secuestrado pues de manera cobarde a un grupo de personas que fueron al embajada de Japón, ¿no? Pero me llama la atención que hay un sector comunicacional que diga que hubo un golpe de Estado previo a la elección de Sagasti y luego diga que ahora sí estamos en democracia cuando lo eligieron a Sagasti. Curiosamente, el mismo poder del Estado, que es el Congreso, que con sus votos, con los mismos votos, eligió a Sagasti como presidente de la República del Congreso y también al señor Merino, con los mismos votos. Claro. Entonces, mucho cuidado con aquellas personas que quieren orientar la opinión pública, sobre todo las personas jóvenes que se están generando en este momento un criterio de conciencia, un concepto. Un golpe de Estado es una categoría jurídica y política que tiene una consecuencia y tiene un antecedente, y esto es porque se ha vulnerado la división de poderes, ¿no? Se irrumpió el Estado constitucional de derecho. Claro. O sea, quiere decir que un poder o una fuerza extraña se sobrepuso a otra.
en este caso no ha sucedido eso, porque es más, el propio Tribunal Constitucional dijo que la primera vacancia todavía sucedió de manera adecuada, y el señor Vizcarra en la segunda vacancia ni siquiera se opuso. Quiere decir que el mismo Vizcarra aceptó las condiciones, porque además él fue a defenderse. Claro. Se cumplió el debido proceso y la votación es exactamente realizada por las mismas personas que votaron por el señor Sagasti. Reflexión, ¿hubo golpe de Estado? Yo, de forma muy modesta, por supuesto, debo decirles que no se puede comparar en absoluto con lo que hizo Alberto Fujimori el año 92, el 5 de abril. O sea, no se puede comparar, pero ni remotamente. O sea, el señor Merino es un bebé de teta al lado de Alberto Fujimori. Por favor. Claro, algo para pensar, definitivamente. Por supuesto. Y yo les digo con mucho cariño y afecto a la gente que me está escuchando, que tiene que tener claro algo, que los fallos que emite el Tribunal Constitucional deben sobre todo analizarse en el campo de la historia del derecho peruano y en la historia del derecho constitucional. Pero también tenemos bastantes narradores de cuentos que creo que lo que quieren es confundir a la gente y decirnos que aquí hubo un golpe de Estado. Quieren generar lo que se llama una narrativa épica. ¿Qué significa eso? Que quieren decirle a la gente que se tumbaron un sistema autocrático de 5 días, de 5 días, y que tumbaron a un régimen dictatorial, asesino, que hubiera muchos desaparecidos. Pareciera que estuvieran narrando la época de Pinochet. Cosa que a lo largo de estos días, y las horas van pasando, se va, por ejemplo, confirmando que no hubieron desaparecidos. Sí fue algo definitivamente muy, muy trágico el fallecimiento de estos jóvenes, ¿no? Brian e Inti, ¿no? Que eso es muy lamentable y que se debe investigar. Pero, por ejemplo, he visto una noticia en la que, curiosamente, a la Municipalidad de Lima, donde está el señor Muñoz, resulta que las cámaras en la avenida Bancay no funcionan y se pudieron claramente advertir quiénes fueron las personas que fueron en contra de estos jóvenes. Entonces, yo lo que quisiera es que hubiera objetividad al momento de narrar la historia. Y eso es algo que se necesita en estos momentos en nuestro país, para tener clara cuál ha sido la verdadera historia de los hechos. Claro, para no solamente entrar en especulaciones. Así es, perfecto. Claro. Ahora, con todo lo que ha estado pasando, la gran mayoría de partidos políticos, ¿no?, han perdido credibilidad, hasta popularidad, se puede decir. Entonces, muchos jóvenes que quizás están interesados en la política tienen este impedimento, porque ya no ven a los partidos políticos con unos buenos ojos, ¿no? Entonces, ¿qué está fallando dentro de estos partidos políticos que impide que los jóvenes nos inclinemos un poco más hacia la política? Bueno, esto tendríamos que retrocederlo un poquito a los años finales de los 80, cuando se eligió un señor llamado Alberto Fujimori, que de la nada se convirtió en presidente del Perú, por irresponsabilidad de los que en ese momento se llamaron partidos tradicionales. Hay una aversión a la política de esa época y ahora se ha puesto muchísimo más. Lo que sucede es que cuando la denominamos la primavera democrática, que fue la caída de Fujimori en los 90, inicios del año 2000, se malaprovechó esa coyuntura y lamentablemente los mismos intereses que fueron apartados del fujimorismo y que regresaron de los 80 al año 2000 nuevamente al poder, pues hicieron lo mismo y no aprendieron la lección. No aprendimos la lección de lo valioso que es vivir en democracia y que lo único que puede sostener un sistema democrático son los partidos políticos. Yo, mira, esto lo he discutido tantas veces, mi tesis, que estoy por sustentar de maestría, que justamente trata sobre la participación política de la juventud. Mira, es un tema que a mí no solamente tengo un compromiso, sino también que me apasiona. Tiene que ver con que los partidos políticos se han convertido estrictamente en franquicias electorales, que solamente funcionan cuando hay elecciones, que solamente para inscribir se acaba la elección y desaparecen. Entonces, tenemos un escenario tan atroz para los jóvenes que tienen cierta vocación por lo público, no digo por la política precisamente, pero que no te permite insertarte al sistema de participación política, no te permite. Entonces, lo que deberían hacer los partidos, bueno, esta elección sirve también para que varios desaparezcan, otros se refunden,
y otros vuelvan, o mejor dicho, aparezcan nuevos partidos con otra filosofía, ¿no? Con una filosofía más bien que le permita a la juventud llevar todas sus expectativas, sus anhelos, sus inquietudes en los idearios y llevarlo a cabo a través de planes de gobierno y acciones de gobierno, ¿no? Claro, porque tenemos 26 partidos políticos, pero no tenemos clara cuáles son sus proyectos, qué es lo que están ofreciéndonos, entonces nos deja también una cierta duda, ¿no? A ver, estando ya a puertas de las elecciones ya del próximo año, el 21 de abril, ¿usted cree que se va a poder cubrir la cuota juvenil? Ya, para el Congreso no existe cuota juvenil. Sin embargo, quien habla ha promovido, yo fui el que creó la cuota de jóvenes. Yo comencé el año 2001, le llamamos el diezmo juvenil y se convirtió en la ley de cuotas para jóvenes, que es el 20% ahora, pero a nivel municipal y regional. No nos permitieron llegar a nivel de Congreso, sin embargo, es una gran oportunidad, fue una gran oportunidad además para estimular y alentar a los partidos para que incorporaran jóvenes. Ahora, hoy en día en el Perú, es una obligación poner jóvenes. El pasado era la gerontocracia, el gobierno de los viejos, ¿no? Sin embargo, creo que tiene que haber una mixtura, un encuentro, un diálogo intergeneracional entre las personas mayores y los jóvenes, porque la experiencia es muy necesaria. Claro. Definitivamente necesaria. Yo creo que la juventud le pone una cuota de ímpetu, de ganas, y tiene una vena de integridad anticorrupción fenomenal. Porque si uno analiza las marchas, lo que uno ve en los jóvenes es indignación, hartazgo. Pero yo estoy seguro que casi nadie marchó por Vizcarra, por ejemplo. Marcharon porque todo apestaba. Y por eso yo en mis publicaciones claramente sostuve y defendí que se tenía el derecho a la libertad de expresión, pues que con mucho cuidado la gente también marchara porque estamos en plena pandemia, ¿no? Entonces eso también tiene que ponderarse, ¿no? ¿Qué prima? El derecho a la protesta en una situación de emergencia, que finalmente la gente salió tomando sus previsiones. Por supuesto. Y ojalá que no exista algún tipo de impacto en los próximos días, pero que sí tiene que ver con que la juventud tiene muchísimo que aportar. Y claro está que esperemos que se den mecanismos legales para alentar y que se incremente la participación de los jóvenes en la política. Perfecto, listo. Vamos a irnos un momento a un corte. Esto es Voces en Acción. Vamos a seguir en un momento. Muchas gracias.
tal? Buenas tardes, estamos de regreso en Voces en Acción, seguimos en esta interesante entrevista. Vamos a ir concluyéndola también. A ver, estas últimas marchas, ¿no?, han sido de una convocatoria inmensa, nunca antes vista en realidad. ¿Cuál considera que ha sido el papel clave que han tenido los jóvenes en esta crisis? Bueno, determinante. Su presencia ha sido determinante. Lo que sí quiero es reflexionar acerca de los objetivos que tenía la marcha. Porque si uno analiza la convocatoria a la marcha, los primeros días no había mucha gente. Y uno va observando cómo es que se va generando esta bola de nieve. Y yo observo, por ejemplo, que los objetivos de la juventud eran clarísimos. Eran que se vayan todos. Pero ese que se vayan todos, ¿cómo lo traduces en norma, en política? O sea, eso es imposible. Sin embargo, parecía que se hubiera montado sobre ese hartazgo, esa necesidad, esa demanda popular, algunos intereses medio extraños, ¿no? Que por un lado te decían, oye, hubo un golpe, y por otro lado te dicen, ahora estamos en democracia 5 días después, ¿no? Claro. Entonces eso es algo que se tendrá que ver en los próximos meses, porque ahorita estamos, creo, en un momento bastante caldeado todavía, pero que cuando esto vaya ordenándose, porque el tiempo va ordenando todo, vamos viendo qué postura es la que va primando y el sentido común es la que va a determinar si es que estuvimos alejados o no de la Constitución. Claro. ¿No? Pero sí creo que mucha gente se ha sentido decepcionada de los resultados, porque muchos esperaban, por ejemplo, que el desencadenamiento fuera otro, por ejemplo, que cierren el Congreso, ¿no? Que cierren todo. Sin embargo, siguen los congresistas ahí. Muchos esperaban que se convocara elecciones de inmediato, cosa que no ha sucedido. Muchos esperaban que se convocara a una constituyente, cosa que no ha sucedido. Entonces, uno saca una conclusión y va a saber que en esas movilizaciones ha habido un mar de necesidades, muchas. Entonces, lo que la democracia tiene que hacer es saber conducir y canalizar ese tipo de sentimientos y de inquietudes, porque cuando uno no canaliza adecuadamente en democracia eso, vienen los problemas del sistema. Ahora, la vacancia funciona, sirve como válvula de escape para las crisis. Yo creo que sí, porque en el Perú se ha aplicado los últimos 20 años 2 veces. Una cuando Fujimori renunció y lo votaron por delincuente, y la otra con ese Vizcarra, que lo votaron porque tenía acusaciones de corrupción y porque además fue a amenazar a los congresistas. Entonces es evidente que allí hay una cuestión de carácter político, y como bien señala el Tribunal Constitucional no pone y saca presidentes. Eso también tiene que saber la gente. El tribunal es un intérprete de la Constitución, y cuando hay algún tipo de disputa entre poderes, que se llama la demanda competencial, es la que pone orden como un árbitro. A ver, imagínense ahora que estamos con tanta tecnología, cuando uno ve los partidos de fútbol, ahora van al VAR, ¿no? Y lo que dice el árbitro es y se acabó. Miren, por ejemplo, yo era de las personas que creía, y se lo digo con toda sinceridad, que Vizcarra hizo un golpe de Estado cuando disolvió el Congreso. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, el mismo tribunal que ha dicho que ahora la vacancia estuvo bien, dijo que no hubo golpe de Estado. ¿Qué hice yo como un demócrata? Aceptar, pues, lo que dijo el Tribunal Constitucional. Caballero, pues. Pero no puede estar con la cantaleta que hubo golpe, porque el tribunal dijo que no. Claro, porque el mayor intérprete de la Constitución nos lo está diciendo. Exactamente. Entonces, quienes siguen con la cantaleta del golpe, solamente quieren generar un fake news, así como se dice, y manipular a la gente, sobre todo a los jóvenes. Yo les digo, no se deje manipular por la mermelería. Eso es lo que también tiene que decirle a la gente. Claro. ¿No? Porque la mermelería, ¿qué cosa es? Es un sistema de godillas y prebendas que lo que quieren hacer es colocar las cosas como ellos quieren. Eso no podemos permitir. Y ahora tienen partidos políticos y sus candidatos. Y eso, perdónenme, señores, sobre todo a la juventud, tienen que elegir bien. Pues ustedes ya saben quiénes son los candidatos favoritos pues, de la mermelería. Ya, pues entonces, eso es lo que tiene que primar, el sentido común y ver las propuestas que cada candidato tiene. Si usted ve un candidato que no tiene un dedo de frente, pues ese no tiene que ir, pues. Claro, algo que mencionó que me gustó bastante, que las marchas han estado llenas de muchísimos pedidos. ¿Por qué cree que, bueno, nuestros congresistas, nuestros mayores representantes, parece que no escucharan estos pedidos?
Bien, acuérdate que este Congreso es hijo de Vizcarra, ¿no? Porque Vizcarra, ¿qué cosa dijo? Este nuevo Congreso tiene que hacer lo que no hizo el otro. Y sin embargo, este Congreso lo vacó. Y eso es algo que también tenemos que ir analizando. Los congresistas de la República tienen que ser políticos, pero si tú analizas cuántos congresistas tenían experiencia, vas a notar que de los 130 creo que solamente tenían cierta experiencia en el Estado, unos 10 o 11, como congresistas o como gobernadores regionales, alcaldes. Los demás, primera vez en su vida que habían accedido a un cargo público. Entonces esas personas, yo creo que han hecho un esfuerzo bastante limitado por las circunstancias, porque acuérdate que solamente tienen unos meses para poder aprender. Pero ellos son hijos de Vizcarra. Son los hijos de Vizcarra. O sea, Vizcarra ahora no nos puede decir, ¿no? Que ahora veo que está saliendo a llorar por todos lados y quiere ahora postular hasta el Congreso. O sea, tanto denostó el Congreso que eran corruptos, que querían evadir la justicia, que es el primero que se va a ir corriendo a postular. Sí, hizo unas declaraciones de que pensaba entrar nuevamente al Congreso y poniendo ya unos proyectos. Y ojo, no se hubiera hablado de eso si es que Beto Ortiz no anunciaba que él estaba tratando con Somos Perú. O sea, si alguien no lo decía, él iba a estar con la boca cerrada. Y le íbamos a ver apareciendo como candidato al Congreso de la nada. Sorpresivamente. Entonces, claro, entonces como ya fue descubierto, no le queda otra que seguir mintiendo y decirle a la gente que estoy pensándolo, cuando todos sabemos que ya está a punto de cerrar un trato. Bastante interesante. Bueno, para poder ya concluir esta entrevista, ¿cuál sería el mensaje que le dejaría a los jóvenes que nos están viendo el día de hoy? Mucha cabeza fría, mucha pasión por la defensa en la democracia, por defender al país. La juventud es más de la tercera parte de los votantes. Imagínense la potencia que tiene ese voto. Ese voto juvenil es determinante. Yo de verdad invoco que tengan el suficiente interés, un interés genuino por escuchar las propuestas. Alguien dijo que la política peruana es la extensión de la farándula. Yo temo eso. Yo temo que se dejen guiar por gente farandulera, gente que no le interesa que solamente le interesa llenarse los bolsillos y le importa un rábano la educación en el país, el trabajo para los jóvenes, que no les importa absolutamente nada. Mi consejo es que analicen, escuchen a todos los candidatos y candidatas y que la elección sea la mejor. Y tengan en cuenta siempre que los medios de comunicación masivos, por lo general, quieren obligar a la gente a votar por un determinado candidato o candidata. Eso se van a ir dando cuenta faltando un mes. Porque faltando un mes, cuando la gente recién se va interesando en esos temas, es cuando comienzan a eleccionar y apuntalar candidaturas que a ellos les convienen. Ese sería mi consejo. Mucha atención, los ojos bien abiertos y oídos para escuchar sobre todo, ¿no? Escuchar a todos, ¿eh? Como se dice, un voto bien informado. De acuerdo, así tiene que ser. Perfecto, definitivamente este es un tema muy rico para hablar, nos queda un poco chico el tiempo, pero bueno, agradecerte por habernos acompañado el día de hoy. Cuéntame, ¿cómo te pueden buscar en redes sociales? Bueno, entrando a mi fanpage, Cristian Pardo, ahí me encuentran para también atenderlos, escucharlos, siempre atento al llamado de la comunidad. Yo de verdad estoy muy contento, los felicito a ustedes, Voces en Acción, ¿no? Que de verdad han hecho un buen trabajo, lo están haciendo muy bien, sigan adelante. Ustedes que son jóvenes, son las personas que pueden orientar adecuadamente a su generación. Esa generación del Bicentenario que no debe dejarse manipular. A mí me llama la atención, y para de repente poner una chapita al tema, ahora el gobierno le pone generación del Bicentenario a la beca Presidente de la República. Yo pensaba que iba a ampliar el beneficio de la beca, pero solamente anunció el cambio. No vaya a ser que quieran manipular esa frase tan hermosa para que los conduzcan hacia la votación de alguien, ¿no? Entonces eso también hay que tener muy en cuenta, ¿no? Pero de verdad los felicito, buen trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, también definitivamente agradecemos a Records News y a Record Studios por haber hecho este gran esfuerzo, por haber hecho que Voces en Acción pueda ser transmitido hacia ustedes. No olviden suscribirse a nuestros canales y también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Soy Melissa Vera, muchísimas gracias.